El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en el cual tocamos los temas tan diversos como la ciudadanía, las elecciones, la educación cívica, la inclusión, los derechos humanos, la participación de las mujeres, la participación de los pueblos originarios, en fin, todo lo que tiene que ver con el sistema democrático y la construcción de la ciudadanía. Mi nombre es Oksana Volchanskaya y les invito a que nos sigan, se queden con nosotras en este programa porque tenemos a una invitada muy especial el día de hoy. Viene a visitarnos a Chihuahua desde el estado de Baja California. Es Olga Viridiana Maciel Sánchez. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de Baja California, pero además es coordinadora de la primera circunscripción de la Red Nacional de Candidatas. Bienvenida, consejera, bienvenida Viridiana a este espacio electoral. Muchísimas gracias, es un placer para mí estar en este espacio del Instituto Estatal Electoral brindando esta información y a este estado al cual le tengo un gran aprecio y cariño y a toda su gente. Pues vamos a empezar con el motivo de tu visita. Yo sé que hemos tenido actividades en conjunto a lo largo de los últimos años, pero ahora sí vienes, ahora sí que presencialmente a Chihuahua, a la capital de Chihuahua, al Instituto Estatal Electoral. ¿Cuál es el motivo? Mira, son una serie de actividades que ustedes como Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, están implementando y son foros que van dirigidos hacia las mujeres. A mí me tocó participar con el tema del empoderamiento de la mujer y el caso de violencia política por razón de género. La verdad, y ahorita lo comentabas, el tema de violencia política es uno de los más preocupantes actualmente. Ambos son muy importantes, ambos temas, pero en la AMCE, que es la asociación a la cual yo pertenezco, la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, pues ha tenido esta implementación de una red de candidatas para darle seguimiento y monitoreo a los casos de violencia política por razón de género que se puedan suscitar desde precampañas, campañas, e incluso el programa se maneja ya en el ejercicio del cargo. Entonces es muy interesante porque anteriormente te comento que no se tenía una estadística, es decir, había casos pero eran invisibilizados. Y lo que se pretendió hacer con esta red es precisamente el monitoreo, el ver cuántos casos hay en cada uno de los estados de nuestro querido país y de esta manera realizar estrategias que podamos en conjunto fortalecer y erradicar, sobre todo erradicar este tipo de violencias que se viven en los procesos electorales y también fuera de ellos, porque se dan antes, durante y después, ya en el ejercicio del cargo. Y la verdad es que es un tema muy interesante. Me tocó, como bien lo comentabas, coordinar la primera circunscripción correspondiente a varios estados de la República, entre ellos Chihuahua, Sonora, Nayarit, Durango, mi propio estado, Baja California Sur, ¿sí? Nosotros. Entonces, fueron varios estados los que nos toca coordinar en esta primer circunscripción y la verdad que fue un trabajo muy gratificante el estar recibiendo desde cada 15 días cuántas denuncias se presentaban, cuántas quejas ante los institutos estatales electorales y el llevar este monitoreo de ellas, lo cual pues permitirá ya en un informe final que se hará por parte de AMCE y coordinación con el INE, pues tener una perspectiva, un panorama más general a nivel nacional sobre qué pasa con este tipo de violencia. Mencionaste, bueno, la AMCE es la
Asociación Mexicana de las Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales, y es la que impulsa la Red Nacional de Candidatas. Entiendo que funciona por regiones, así como mencionaste ahora los estados de la primera circunscripción. ¿Cuál es la dinámica de allegarse a los datos, consejera? ¿Y cómo hacen relación, cómo hacen contacto con los institutos estatales electorales? ¿Cuál es la periodicidad con la que se surten su base de datos? Sí, muy interesante las preguntas que me haces. Creo que sí es importante aclararlo. La AMCE tiene este convenio con el Instituto Nacional Electoral. La AMCE surge, como bien lo comentas, de los institutos estatales electorales locales. Y en este convenio, en coordinación con el INE, pues lo que se pretende precisamente es llevar a cabo este monitoreo en virtud de generar estadística y con datos duros, datos sólidos, pues ver cuáles estados es donde se está perpetrando una mayor tipo de violencia en cada uno de los estados y ver las políticas que se pueden aplicar para erradicarlo también. Algo también muy importante y que creo que aprovechando el espacio, es una encuesta que se está realizando por parte del CIDE y por parte de AMCE a las mujeres que fueron candidatas en este proceso electoral y a la cual les hago una cordial invitación para que puedan contestar esta encuesta. Entiendo que de parte del instituto se les estará a través del grupo de chat que tienen o llamadas, haciéndoles llegar esta valiosa información. ¿Por qué? Es importante porque a veces las mujeres todavía no saben cómo enfrentar la clase de violencia que están viviendo, no saben que a veces están siendo violentadas. Y cuando nosotros se implementa la red dentro de cada uno de los estados, se hace con base a un monitoreo, es decir, se señala una persona encargada para que pueda dar ese acompañamiento a las candidatas en caso de alguna duda. Por ejemplo, hay veces que corresponde a juicios para la protección de los derechos políticos electorales, hay otras situaciones en las que se requieren medidas de protección, otras medidas cautelares, y es ese acompañamiento que se brinda a las candidatas para que sepan que no están solas. En este caso, pues ya una vez con estos datos y con esta encuesta, es importante porque la encuesta a veces nos permite conocer situaciones que van más allá o que no se animaron a denunciar. Pongo un ejemplo, mencionaban una consejera del estado de Chiapas que ellos pudieron monitorear algunos casos de violencia, sin embargo ante el instituto no se habían presentado quejas. Entonces esta encuesta, al ser anónima, permite tener un panorama más amplio también de qué tipo de violencia son las que están sufriendo las candidatas. Mira qué importante que lo mencionas, porque es justamente la dinámica que se implementó ayer en este primer capítulo del foro Liderazgo Político de las Mujeres. Se realizó en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, en la sala de sesiones, con las mujeres candidatas que fueron candidatas en este proceso electoral y que acudieron al evento. Y próximamente se va a realizar un ejercicio similar en Ciudad Juárez y en Huachochi, pero yo entiendo que la aplicación de la encuesta no necesariamente se tiene que tiene que hacerse en un espacio físico, se puede enviar por correo electrónico, hacerles llegar por muchas vías a las candidatas, y esto definitivamente abonaría a tener ese diagnóstico, consejera, de cómo está la situación de la violencia o qué tipo de violencia política en razón de género se vivió en este proceso electoral. Sí, es muy interesante y como tú bien lo comentas, se puede hacer a través de medios electrónicos, que se me hace ahorita por la situación una forma muy fácil de acceder a través de la encuesta, o en los foros que ustedes están organizando, que tengo entendido que va a haber uno en Ciudad Juárez y otro en Huachochil.
ahí pues físicamente también lo pueden contestar este tipo de encuesta, ¿no? Y la cual va a ser pues muy importante para nosotros como institutos y ver las estrategias que podemos nosotros implementar en cuanto a monitoreo y capacitaciones. Perdón, me salté una de tus preguntas en la ronda anterior respecto a cómo se daba este seguimiento de la primer circunscripción. Sí. Y te comento que el seguimiento que se le daba era como coordinadora de la primer circunscripción, éramos 5 coordinadoras, buscábamos en enlace con las consejeras que estuvieran a cargo de la unidad y buscábamos que nos generaran reportes quincenales. Nosotros hacíamos la compilación y de esos reportes se centralizaban a una coordinadora general, la consejera Isela del estado de Sinaloa, y de esta manera nosotros ya presentábamos en una reunión a nivel ya nacional los resultados de cada una de las circunscripciones. Ahorita se está trabajando ya en un informe final, el cual pues ya va a globalizar toda esta estadística. Claro, y seguramente más adelante cuando ya tengan este trabajo terminado de todos los estados de la República, ya tendremos datos muy específicos, consejera. Pero ahora, en este momento, y de la experiencia que tienes de trabajar este tema, de los casos que te ha tocado ver o escuchar, ¿cuáles son las modalidades de violencia o las violencias más frecuentes que se ejercen en contra de las mujeres en el ámbito público político? Mira, ha habido varias manifestaciones desde el presupuesto, ¿no? Que no se les da un presupuesto equitativo a las mujeres cuando van a una contienda. Y precisamente en la plática de ayer hacíamos mención de que los partidos políticos, aparte del financiamiento que se les da, tienen destinado un 3% para el empoderamiento también de las mujeres y la capacitación de estos cuadros de mujeres. Y que muchas veces las candidatas o las mujeres pertenecientes a los partidos políticos desconocen que ellas muchas veces se les reconoce como líderes sociales porque andan en las colonias jalando gente, son líderes sociales, pero ya en el acceso a la toma de decisiones cambia y desconocen que ellas pueden llevar incluso y proponer sus propuestas con sus propios partidos políticos de queremos un curso en esta colonia para tantas mujeres sobre determinado tema. Entonces, y los partidos tienen este 3% destinado al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. ¿Cuáles son las actividades que implica ese 3%? Porque luego escuché cuando hiciste la presentación, consejera, mencionaste que de repente el recurso se gasta en las actividades de carácter de convivencia social, pero no necesariamente en la formación de cuadros. Es correcto, sí, mira, ya ha habido sentencias al respecto en el que indebidamente se utiliza este tipo de recursos, como por ejemplo regalar rosas el Día de la Madre, hacer ciertos convivios, pero eso no es parte del 3%. Hay actividades que son muy específicas, que son desde capacitaciones, realización de foros, cualquier tipo de evento dirigido hacia las mujeres de esos partidos políticos, publicaciones que se pueden dar respecto a determinados temas, estudios sobre determinados temas en cuestión de género, y por ahí se me anda escapando otro, pero son 3. Ahorita, si me permites, te lo comparto con gusto. Y que son las actividades más específicas las que se deben de dar, ¿no? Y supongo que si hablamos de los presupuestos globales o el financiamiento público global que reciben los partidos, este 3% sí significaría algo bastante
pues bastante sustantivo, no son cantidades así muy pequeñas que dijeras, uy, no alcanza. No, sí, este 3% ya representado del global del gasto ordinario, que es lo de donde se toma, pues sí son cantidades significativas. Yo presentaba el día de ayer una lámina por cada partido político nacional respecto a lo que el Instituto Nacional Electoral les daba y a qué cantidad representaba ese 3% por cada partido político, y son cantidades que en verdad pueden marcar una gran diferencia, porque muchas veces lo que se dice es, y digo, nadie me lo cuenta, lo he escuchado, lo he vivido, que se dice, es que no hay candidatas, no hay mujeres, no hay mujeres candidatas que quieran. Y luego la segunda barrera se dice, es que no están capacitadas. Entonces, y la tercera, pues son varias barreras las que las mujeres en ese sentido tienen, pero por el desconocimiento, porque sí hay. Y presentaba yo ayer unas cifras de acuerdo a un informe de IDEA, que es un organismo internacional que mide la democracia. En el 2008 se hizo un estudio referente a cuántas mujeres había en los partidos políticos y se determinó que había afiliadas un 52%. Entonces, sí hay mujeres, y en la cuestión de la capacitación, pues está ese 3%, del cual es importante hacer uso y saber que se tiene que se cuenta con esta prerrogativa y para qué, específicamente para qué se debe de utilizar. Así es. Bueno, esta es una de las violencias, y sí, efectivamente, la falta de recurso o de la distribución inequitativa dentro de los propios institutos políticos es algo que definitivamente afecta a las mujeres, y sobre todo en su calidad de candidatas cuando ya están en las actividades propias de la campaña. ¿Qué otro tipo de violencias enfrentan las mujeres? Se vive mucho la violencia digital. La violencia digital desde las publicaciones, ¿no? Los videos que se hacen con estereotipos de género de candidatas. Eso se ha visto también en las cifras que hemos tenido, es lo que mayormente se representa, este tipo de violencia, desde tipo de ofensas, insultos, discriminación y estereotipos por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, el típico de, bueno, ¿y quién está detrás de ella, no? De tal candidata, o de quién es pareja. Entonces, ese tipo de binomios es donde se debe de romper entre lo político y, lo público y lo privado, porque se ve que cuando hay, y los estudios lo han demostrado, cuando hay candidatas, mujeres, se meten más al espacio privado, a diferencia de cuando hay candidatos varones, ¿no? Sí. Desde preguntarles, oye, y a usted mientras está en campaña, ¿quién le está cuidando a los hijos? Cuando ya te están haciendo un rol de género, y eso no se le pregunta a un candidato varón, ¿no? Nunca he escuchado que le digan, ¿y a usted quién le cuida a sus hijos? A sus hijos de las escuelas. Es más, cuando a un hombre político le preguntan de cómo algunas cuestiones relacionadas con su familia, como quien dice, con la mano en la cintura, puede decir, ¿sabe qué? Yo a mi familia no la meto en la política. O sea, la tengo muy aparte. Y se acabaron las preguntas. Así es. Entonces hay esa diferenciación en cuanto a los roles, en cuanto a los estereotipos que se hacen. Y eso es parte de lo que se detecta muchas veces en estos reportes que se nos dan. Así es, no, definitivamente es un tema que podríamos platicar todo el día sobre esto, pero definitivamente vamos a esperar los resultados, los informes de la Red Nacional de Candidatas y de este trabajo que se está haciendo en cuanto a las encuestas aplicadas a las mujeres candidatas que fueron candidatas en este proceso electoral, para ver qué información nos arrojan, si nos dan incluso hasta patrones de conductas más frecuentes o de violencias más frecuentes hacia
las mujeres, y cada estado debe tener sus propias particularidades, Claro. definitivamente, y sobre todo los estados, por ejemplo, con más población rural y con más población indígena. Y quiero llegar a este tema justamente para referirnos a los pueblos originarios y su participación en las elecciones, su participación y por supuesto la representación política de las comunidades indígenas. ¿Cómo estamos en ese tema? Yo sé que sí se ha avanzado mucho, hay una deuda enorme, enorme, pero sí se va avanzando. ¿Cuáles son estos pasos que podríamos ya destacar y que nos podrían arrojar resultados próximamente? Mira, te comento, es un tema también que podríamos quedarnos aquí varias horas discutiéndolo, acerca de las acciones afirmativas que aprobamos los institutos estatales electorales en cada uno de los estados. Y como bien lo comentas, de acuerdo a la particularidad de cada uno de ellos es conforme se van aprobando, ¿no? En el caso de ustedes, Chihuahua, al igual que en Baja California, en este proceso electoral se aprobaron acciones afirmativas a favor de las comunidades indígenas, y lo cual, y me congratula mucho ver el día de ayer que tuvimos este encuentro con algunas de las que fueron candidatas hoy ya electas, o próximamente electas, podríamos decirlo, ver esta representación indígena, el escucharles, el saber qué es lo que representan. Fue muy interesante, y incluso yo el domingo voy a tener una plática también ahí en Baja California sobre este tema, allá por Ensenada. La participación que ellos van a tener, entiendo que aquí en Chihuahua tienen ustedes en 10 municipios, van a tener si no corrígeme, esta representación indígena en los ayuntamientos de 10 municipios. Y también en otros 20, en un poquito, en menor proporción, pero también la representación en los ayuntamientos. Entonces, eso nos habla de una inclusión, una democracia. Lo que debe de representar la democracia es la inclusión. A veces se utiliza este término democracia incluyente. No se debe decir democracia incluyente porque ya la democracia tendría que llevar implícita la cuestión de la inclusión. Y lo que se pretende hacer con las acciones afirmativas precisamente son estas acciones dirigidas a grupos que históricamente han sido vulnerabilizados por la sociedad, como lo vienen siendo comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas, en algunos estados tienen como cuota a los migrantes o a las juventudes, los mexicanos, afromexicanos o afromexicanas. Entonces, son esta serie de acciones que se han estado implementando, y ya que corresponde a cada uno de los estados pues ver hacia dónde van dirigidas, ¿no? En este caso, comento nuevamente, tanto Chihuahua como Baja California y varios estados más de la República compartimos eso, el darle esa voz también a los pueblos y las comunidades indígenas. Nosotros tenemos, hasta en la elección participaron estos 5 municipios, ahorita ya se aprobaron otros más, pero en esta elección de los 5 municipios tuvimos por cada planilla 2 regidoras o regidores tenían que haber postulado, y también a diputaciones. Entonces ya va a haber ahí una representación indígena. No, definitivamente, después de aplicar estas acciones afirmativas en los próximos gobiernos municipales y ojalá también en los congresos, vamos a tener representación indígena, y ojalá que en las siguientes elecciones todavía más regidoras, regidores, diputadas, diputados, alcaldes, alcaldesas indígenas, gobernadoras, gobernadores, sí, ese es el camino, digamos. Tendríamos que tener en las postulaciones, entre las candidaturas hasta los más altos cargos, personas de comunidades indígenas. Ojalá que lleguemos a estos tiempos.
pues mira, los derechos tienen que ser progresivos definitivamente y no puede haber retrocesos en cuestión de derechos. Y creo que vamos caminando en la inclusión. Nosotros tuvimos 5 acciones afirmativas para cada uno de estos grupos. Algunas una fue a través de impugnación de las personas de la diversidad sexual y tuvimos que incluir en un nuevo dictamen también a este grupo, y los demás los habíamos también propuesto, pero son cuestiones de derechos y pues se van a adquirir, los derechos ahí están, más bien se van reclamando y las autoridades jurisdiccionales también van haciendo este tipo de interpretaciones. Y eso pues ayuda a tener un mayor fortalecimiento respecto a la democracia. Tuvimos que hacer nosotros una consulta, que por cierto les agradezco en este espacio porque Chihuahua es un precedente para nosotros. Ustedes ya van muy adelantados en materia de consultas. Nosotros era la primera vez que implementábamos una y nos basamos mucho en lo que ustedes nos compartieron. Entonces se llegó a una consulta y de ahí se generó la acción afirmativa que te comento. En cada planilla de cada ayuntamiento tenían que llevar una persona perteneciente a la comunidad indígena y en diputaciones 2 en cualquiera de los distritos que los partidos así lo consideraran. Entonces son cuestiones donde pues se va fortaleciendo la democracia. Sí. Definitivamente con cada año y con cada proceso vemos un mayor progreso de lo que justamente lo que comentaste, consejera, en los derechos humanos y en la democracia, que sí, ciertamente estamos hablando de la democracia incluyente, haciendo énfasis en que debe ser incluyente, porque por la naturaleza misma la democracia es incluyente. Pero hacen falta, y la historia nos lo ha demostrado, y la práctica inmediata, hacen falta esas acciones afirmativas, hacen falta sentencias muchas veces para que se vaya avanzando también en el ejercicio de los derechos de todas y de todos. Y es que los derechos así se construyen por todas y todos, desde aquella persona que va y se exige ese derecho y se va al instituto, el instituto toma determinación, existen los tribunales electorales donde hacen también esta revisión, incluso hay una defensoría pública para pueblos y comunidades indígenas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, creo que es una cadenita, es un conjunto, y desde la trinchera en la que nos encontramos, todas y todos hacemos lo que nos corresponde, ¿no? La sociedad civil, que sin duda siempre también está empujando y que son importantes para que haya también este tipo de cambios. Entonces, creo que en este proceso electoral va a ser un proceso muy incluyente desde diversos grupos, ya lo comentábamos, y por ahí hay una infografía muy importante que ojalá después tuviera oportunidad de compartirte sobre cada estado de la República y las acciones que emitieron por cada uno de estos estados. Entonces, la democracia, pues, dice el artículo 3 de la Constitución, allá abajito de la educación viene que la democracia es una forma de vida. Y es verdad, es una forma de vida cotidiana, o sea, diariamente tienes que estar aplicando la democracia. Y qué mejor en el que todas y todos pues sean escuchados. Pues con esto, consejera, realmente te quiero agradecer el tiempo, la disposición de estar en nuestro espacio electoral. La democracia es una forma de vida. Ya lo escucharon de la consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, la que viene a visitarnos y a impartir un poco de experiencia y sabiduría sobre el tema del liderazgo político de las mujeres. Es consejera del Instituto Estatal Instituto Estatal Electoral de Baja California, y es también coordinadora de la primera circunscripción de la Red Nacional de Candidatas, una red formada, impulsada
desde la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales. Vamos a esperar este informe que están haciendo en la red nacional, por supuesto. Vamos a esperar los resultados, los hallazgos, y desde hoy hacemos otra invitación, consejera, para cuando tengas oportunidad y tengas información, nos lo compartas a nosotros y a nuestra audiencia. Con mucho gusto. Y mira, ahorita aprovechando el espacio y comprometiendo, no sé, a la presidenta de la AMCE y a la vicepresidenta, quienes estarán acompañándolos, tengo entendido, en el evento de Chihuahua y Huachóchil. Esperemos que para esas fechas ya ellas puedan compartirles este informe final. Y que ya traigan estos datos de cómo quedó conformado y el estadístico, ¿no? Que será de gran ayuda e importancia. Y agradecer a la doctora Claudia Espino por siempre tener como presidenta de este Instituto Estatal Electoral Provisional, siempre tener esta disposición y esta apertura de coordinarnos entre estados para este tipo de eventos. Y pues también en Baja California tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas quienes nos están escuchando aquí en Chihuahua, en Baja California y en cualquier otro estado de la República, incluso fuera de ella. Las redes sociales no tienen límites, y los temas que estamos abordando en este programa realmente pueden aplicarse en cualquier parte del mundo, porque estamos hablando de la democracia como sistema de vida, como estilo de vida, así como nos acaba de decir la consejera de Baja California, Olga Viridiana Maciel Sánchez. Muchas gracias. Te agradezco a ti por esta entrevista, la verdad fue muy amena, y a toda tu audiencia. Espero que esta información pues les sea de gran ayuda y sea valiosa para ellas y ellos. Seguro que así será. Que estén bien y les esperamos en nuestro próximo espacio electoral. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.